tuvieron hambre. Cuando tú estás delante de la presencia del Mesías, delante de la presencia del Rey de Reyes, cuando tú estás delante de la presencia del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, cuando tú estás en adoración delante de Él, derramando tu espíritu delante de su Espíritu Santo, cuando te estás centrado en el trono de Dios, el hambre se te olvida. Y empiezas a despertar un hambre en ti, que es el hambre espiritual. Es el hambre de querer saber más y de conocer la palabra más. Fue lo que pasó con ellos. Ellos le dijeron, Señor, despídelo porque tienen hambre. El Señor le dijo, entonces dale de comer. Si ustedes creen que tienen hambre, dale de comer. El Señor le dice, yo no he escuchado. El Señor no dice, yo pienso que el Señor le dijo, yo no escucho que nadie diga acá que tiene hambre. Yo no he escuchado. Los únicos que están diciendo, despídelo, son ustedes. El Señor le dice, no tiene necesidad de irse. ¿Verdad? Una necesidad es un deseo, la necesidad de comer para poder sobrevivir es un deseo. Pero recordemos que el Señor, ¿qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar conscientes, hermano. Cuando estamos en Dios, ¿verdad? Tenemos que olvidar todas las cosas naturales y centrarnos en la presencia del Dios Todopoderoso, centrarnos en Él y no permitir, ¿verdad?, que las circunstancias, que el deseo del hambre, la necesidad de comer, me desvíe de la presencia de Dios. Entonces, ahí tenemos que empezar a discernir, ¿verdad? Lo interesante es que el Señor le dice, dale vosotros de comer. El Señor tiene su humor también muchas veces. Ok, tienen hambre, entonces dale tú de comer. Y en Marco está la respuesta. Marco viene y le responde. Marco capítulo 6, versículo 37. Busquemos Marcos capítulo 6, versículo 37. Mira la respuesta que le da Marco al Señor. Se empiezan a ver la cara unos a otros cuando el Señor le dice, dale vosotros de comer. Ustedes dicen que tiene hambre, dale entonces vosotros de comer. Y se empiezan a ver la cara y así, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a responder, verdad? No sabemos qué vamos a responder. Pero viene Marco y le dice, no, yo tengo la respuesta, no se preocupe. Marcos capítulo 6, versículo 37. Respondiendo él les dijo, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿qué? O sea, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y demos de comer. Esta es la respuesta probablemente de Marco, ¿verdad? Porque estamos leyendo Marco. ¿Qué? Le dice. ¿Acaso que yo tengo para poder mantener a toda esta gente o darle a toda esta gente? Pero esto es cuando nosotros nos queremos incumbir, la palabra correcta, incumbir sería, cuando queremos nosotros entrometernos en las cosas del Señor, en los planes de Él. Hermanos, recordemos que Él es el dueño del oro y la plata. Recordemos que en la creación, ¿verdad? Él dice, de todo árbol que da semilla, todo árbol que da fruto según su género, sea para comer. Él nos alimenta, no nosotros mismos a nosotros. Él nos alimenta. Él es el que nos alimenta. Y cuando Él nos alimenta, hermano, nosotros tenemos, ¿verdad?, que dejar que sea el Señor que nos guíe, que sea el Señor que nuestro sustento diario. Él tiene que ser nuestro sustento diario, como lo ha sido siempre. Nosotros pensamos, no, yo como, si yo no trabajo, no como. Estamos equivocados. Porque si no hay trigo, no hay pan. Si no hay lluvia, no hay trigo, no hay espiga. Entonces, Él, tenemos que estar conscientes, Él nos alimenta. Entonces, Él le dice, ¿verdad? Le dice Marco probablemente, que nosotros por 200 denarios. Hermano, un denario representaba aproximadamente en el Nuevo Testamento el salario de un obrero diario. Lo que una persona gana diario, eso representaba más o menos un denario. Un denario. Entonces, 200 denarios, ¿verdad? Es 200 monedas. Eso no alcanzaba para nada. Por eso dice, ¿acaso con 200 denarios vamos a ir y le vamos a dar comida a esta multitud? Yo no sé de dónde sacó esa cantidad, 200 denarios.
Pero entonces viene Felipe, ¿verdad? Vamos a Juan capítulo 6, versículo 7. Vamos a ver la respuesta del otro discípulo del Señor. Juan capítulo 6, versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Le dice, mira Marco, ¿de dónde tú sacaste esa cantidad? 200 denarios, ¿tú estás loco? Le dice Felipe, 200 denarios ni siquiera alcanza para que cada uno de ellos tome de un bocado del pan. Ni siquiera para eso. ¿Dónde está la matemática tuya? Por eso fue que te rasparon, por eso fue que no te reprobaron. Ajá, porque tú eres una persona que nada más dice 200 denarios, pero no es así. Hermano, muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad? Pensamos por la lógica. Bueno, yo tengo $500, con $500 no podemos hacer tal cosa. ¿Sabe qué? No vayamos a la lógica humana. Porque la lógica humana nos va a desviar, nos va a desvirtuar al plan de Dios, a la fe hacia Dios. Recuerde que en la multitud, ¿verdad? 5.000 hombres, aproximadamente, sin contar mujeres y niños, ninguno había manifestado, según la Biblia, que había hambre. Mas los discípulos empezaron a preocuparse y a decir, Señor, ya la hora es, mira, ¿por qué no lo despide para que cada uno de ellos se vayan a sus ciudades, a sus pueblos? ¿Dónde? Ellos no eran de ahí, de esa parte. Porque ellos dicen, para que vayan y compren comida y algunos de ellos tengan donde quedarse, consigan donde quedarse. Estamos hablando aproximadamente, si lo llevamos, ¿verdad?, por parejas con un hijo o dos hijos, ¿cuántos serían? Ustedes que son matemáticos, rapidito. 20.000. 15.000 si tienen un solo hijo. Si tienen dos hijos, 20.000. ¿Dónde iban a conseguir 20.000 personas quedarse y comprar comida? Imagínense nada más que de repente 20.000 personas se suelten a ir a comprar comida en una sola parte. No alcanzaría ni siquiera para 5.000. Bueno, eso lo hacen cuando hay eventos y ya se están preparados. Pero cuando no hay nada preparado, un evento preparado, ¿dónde van a comer tanta cantidad de gente? ¿Quién va a preparar comida hasta esa hora? Pasarían horas y días preparando comida. Aparte de eso, conseguir alojamiento. ¿Verdad? Entonces, le dice, bueno, yo tengo le dice Lucas, no se preocupe, yo tengo la solución. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 13. Lucas le dice, no se preocupe, yo tengo la solución. El Señor le dice, ¿verdad? Dale vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Pero él le dice, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Hermano, todos los discípulos voltearon así, decir, esa es la solución que tú tienes. 5 panes y 2 peces. Por lo menos que él dijo que tiene 200 denarios, o que tenemos 200 denarios. Pero tú vienes así y dices, mira, ¿sabes qué? Mejor no te damos unos golpes aquí porque está el Señor delante de nosotros. ¿Ah? Por lo menos con 200 denarios podemos comprar tantas cosas. Pero tú vienes a decir 5 panes y 2 peces, ¿qué te pasa? Con eso no comemos ni nosotros que somos 12. Si ponen a repartirse un pescado, ¿verdad? Por hueso será que van a comer, o por escama del pescado. Tampoco. Por lo menos los discípulos, ¿no? Son 12. Mas ellos empiezan todo por la lógica. Uno dice, no, 200 denarios. Uno dice, no, con 200 denarios si se compra pan, ni siquiera un bocado va a alcanzar para alguno de otros. Entonces de repente viene Felipe, Lucas y dice, no, pero ¿sabes qué? Yo tengo aquí 5 panes y 2 peces. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos aunque sea a darle a los niños pequeños. Hermano, pero aún así, si hubieran 100 niños, no van a comer con 5 panes y 2 peces. La lógica humana empezó a activarse ahí, más
El Señor había preparado a la multitud. Ya les voy a decir por qué el Señor había preparado a la multitud y por qué la multitud, ninguno de ellos había manifestado que tenía hambre. El Señor, hermano, es Dios todopoderoso. Vamos a Mateo capítulo 25, vamos a entrar, ¿verdad?, al versículo favorito del hermano Juan. Mateo 25 al 33. Mateo 6. Porque fíjense que ya lo leímos, ¿verdad? En Lucas cuando dice, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él le recibió y le hablaba del reino de Dios. ¿Le hablaba de qué? Del reino de Dios. Y en Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante, el Señor habla acerca del afán y la ansiedad. ¿Qué quiere decir? El Señor estaba, y esto sucedió antes de que los discípulos llegasen. Era tanto el anhelo de estas personas que a lo mejor tuvieron que apresurar sus pasos, ¿verdad?, para llegar antes de los discípulos. Y recuerden que los discípulos venían en la barca, más ellos venían a pie. Y era una multitud, hermanos. Ahora, yo no sé cómo le hizo el Señor para poder que todos escuchasen la palabra de Él. Porque muchas veces estamos enfrente de 20, 30 personas y necesitamos ya megáfono, parlante, para que las personas, micrófono, para que las personas puedan escuchar. ¿Cómo hicieron todas estas personas? Yo no sé cómo lo hicieron, pero el Señor se buscó la manera. Y ahí el Señor les enseñaba el afán, no os afanéis por lo que habéis de comer, no os afanéis por lo que habéis de vestir, no os afanéis por vuestro cuerpo, porque el Señor dice, vean, miren las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, y sin embargo Dios las alimenta. Entonces el Señor empieza a ellos a enseñarle todas estas cosas, ¿verdad? Y el Señor le dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ellos están ahí, y entonces, ¿sabe qué? Llegan los discípulos y empiezan a decirle, ¿sabe qué? Tienen hambre. Tienen hambre, dale ustedes de comer. ¿Por qué tú no estabas acá cuando yo empecé a enseñar el reino de Dios? Esto fue lo que el Señor empezó a enseñar a la multitud, el reino de Dios. El Señor decía, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadiduras. El Señor le empieza, no te preocupes por lo que vas a comer, no te preocupes por tu cuerpo. Dice, mira las aves del cielo, ¿no valen ustedes más que las aves, su cuerpo más que las aves del cielo? Claro que sí, valemos nosotros más. Pero muchas veces nuestra mente carnal, nuestra mente limitada, nuestra mente finita, empezamos a buscarle lógica a las cosas. Bueno, hay 5,000, hay tanta multitud, necesitamos alimentarlo. Señor, lo más fácil es que tú despidas a cada uno, y si le da tiempo de llegar a su casa, bien, y si no, a las ciudades cercanas para que cada uno de ellos compren y se alimente, y algunos de ellos se puedan conseguir donde quedarse, un hotel, lo que sea. Pero hermano, lo que ellos no pensaban era qué iba a pasar con todas estas personas si de repente llegaban a un lugar. ¿Quién les iba a dar comida? ¿Quién los iba a alimentar a tanta gente, a tantas personas? ¿Dónde iban a guardar a tantas personas? O sea, ellos no estaban viendo la consecuencia de despachar a toda esta gente. Ellos lo que estaban viendo es despáchalo porque no tenemos comida para ellos, ¿verdad? Y nos estaban haciendo perder tiempo. Tú nos mandaste acá a nosotros porque hemos estado trabajando, no hemos tenido tiempo de comer, no hemos tenido tiempo de descansar ni siquiera. Y mira, acaban de matar a Juan, ya te lo dije. Y este viene que 5 panes y 2 peces. ¿A dónde la vio? Dijo el chileno. ¿A dónde la vio?
El otro dice, no, ¿sabe qué? Yo tengo la solución, 200 denarios tenemos para comprar. Y viene el otro y dice,